La historia de Simon y Betty es una de las más hermosas y trágicas del universo de Hora de Aventuras. Hemos necesitado el spin-off de Fiona y Cake para poder comprender y cerrar este arco. En este vídeo veremos la historia completa de su relación y aprenderemos al final una gran lección sobre el amor. Simon Petrikov nació a finales del siglo XX. Era profesor de arqueología, especializado en artefactos antiguos. Un día, en la biblioteca, Simon conoció a Betty Groff. Cuando tocaron un libro al mismo tiempo, ambos sintieron una fuerte conexión y Simon dejó que Betty fuera quien se llevase el libro. Más adelante, Betty, que conocía algunas de las investigaciones de Simon, fue a ver una de sus charlas, donde él anunció que iniciaría un viaje en busca del Enchiridión. Betty era la única que creyó en las investigaciones de Simon, y como experta en pictografías, decidió ayudarlo en su búsqueda. Durante el viaje, ambos desarrollaron sentimientos el uno por el otro, pero no se atrevieron a confesarlo. Tras encontrar el Enchiridión, Betty decidió que Simon se llevase todo el mérito del hallazgo. Ella iba a marcharse al campo 6 meses a estudiar petroglifos prehistóricos. Simon encontró en la biblioteca una carta de Betty dentro del libro que ambos tocaron al conocerse. En ella, Betty mostraba sus sentimientos y admiración por él, y finalizaba diciendo que desearía estar a su lado y poder viajar juntos. Al terminar de leer la nota, Simon salió corriendo en busca de Betty. La detuvo en la parada de autobuses justo antes de que partiera al aeropuerto. Simon consiguió confesarle su amor por ella, dando inicio a su relación. Betty y Simon acabaron viviendo juntos, estaban prometidos y ella era su princesa. Ambos seguían investigando artefactos y lecturas antiguas. Pero cuando Simon compró una corona a un empleado de un viejo embarcadero al norte de Escandinavia, todo cambió. Se llevó la corona a casa y se la mostró a Betty. Al ponérsela por primera vez, con la intención de hacerla reír, Simon enloqueció a causa de las visiones que le mostraba la corona. Betty, horrorizada, huyó. Simon no la volvió a ver y asumió que ella lo había abandonado. Poco a poco, el señor Petrikov comenzó a cambiar, tanto psicológica como físicamente, volviéndose loco debido a la influencia de la corona. Con el poco razonamiento que le quedaba, comenzó a grabar vídeos VHS, intentando desesperadamente recuperar la cordura para que Betty volviese a su lado. Las visiones acompañaban a Simon aunque no llevase la corona puesta, mostrándole los secretos de la nieve y el hielo, haciéndole promesas de poder y cómo la corona le salvaría con su frío. La piel de Simon se fue volviendo azul y su temperatura corporal bajó hasta límites imposibles. Su mente y su cuerpo estaban cambiando. Durante la Guerra de los Champiñones, encontró a la pequeña Marceline llorando entre los escombros. Para consolarla, le dio un peluche que agarró de las ruinas de una juguetería. Este juguete se convirtió en la posesión más preciada de Marceline, Hambo. Simon usó la corona para proteger a Marceline de las criaturas peligrosas que surgieron de la guerra, pero pocos años después, antes de perder completamente la cordura, abandonó a Marceline, temiendo por su seguridad. Para no dejarla sola, Simon convocó desde la nochesfera al padre de Marceline para que la cuidase. Con el paso del tiempo, Simon se desvinculó totalmente de su identidad original al convertirse finalmente en el Rey Helado, quedando solo en su subconsciente la búsqueda de su princesa, Betty. Esto le afectó de tal manera que su único objetivo era secuestrar a todas las princesas de O, viviendo en una continua búsqueda de afecto para no sentirse solo. Durante esta época, Prismo, inspirándose en Finn y Jake, creó la realidad de Fiona y Cake. Era una realidad ilegal, ya que Prismo tenía prohibido crear sus propias realidades, por lo que la escondió dentro de la cabeza del Rey Helado. Esta transmisión fue interceptada por una mujer conejo que se hizo fan de Fiona y Cake inmediatamente. El Rey Helado comenzó a escribir las aventuras de Fiona y Cake y a contarlas en O. Tiempo después, en la ciudad de los magos, hechiceros invocaron a Bellanoche, un ser de pura antimagia, sin saber que allí estaba escondido el Rey Helado. La antimagia de Bellanoche hizo que la corona perdiese sus poderes, y el Rey Helado, tras haber vivido 1000 años gracias a la magia de la corona, volvió a su forma humana, recuperando su memoria e identidad como Simon, pero también su mortalidad. Al llegar al castillo, le contó lo ocurrido a Marcy,
y le pidió que trajera a Hambo, ya que era un objeto mágico lleno de afecto sentimental, lo que lo hacía perfecto para realizar hechizos. Simon lo utilizó para crear un portal al pasado para despedirse de Betty. Ella cruzó el portal antes de que se cerrase, lanzándose sobre Simon, y le dijo que ella jamás lo habría abandonado. Al enterarse de que Simon estaba muriendo, debido a la pérdida de los poderes de la corona, Betty fue a solucionarlo, consiguiendo salvar a Simon derrotando a Bellanoche, devolviendo así los poderes a la corona y convirtiendo a Simon de nuevo en el Rey Helado. Betty desapareció con la promesa de hacer todo lo posible para salvar a Simon y hacerle volver a la normalidad. Intentó entender lo que implicaba ser un mago, por lo que comenzó a observar a diferentes hechiceros y encontró una relación entre la tristeza, la locura y la magia. Betty conoció al hombre mágico, creyendo que éste le proporcionaría información para ayudar a Simon. Terminó viviendo con él y ayudándolo en su intento de convertirse en el nuevo Blios, pero el hombre mágico se convirtió en el hombre normal, ya que perdió su magia y locura, y estas fueron traspasadas a Betty, que en su demencia huyó, habiéndose convertido en la mujer mágica. Tiempo después, secuestró a Gunther para conseguir la corona, intentando modificar su funcionamiento, infectándola de manera interna para reprogramarla con una inteligencia artificial extraída de la propia memoria de Betty, pero fue inútil y el sistema de la corona volvió a estabilizarse. En Elementos, Betty, tras tener una cita con el Rey Helado en un intento fallido de que los recuerdos de Simon aflorasen, se propuso amarlo tal como era, pero fue capturada y usada por la Elemental de Hielo como batería. El Rey Helado consiguió liberarla, y Betty prometió ayudar a O con el Enchiridion, pero en realidad pretendía hacer un portal al pasado para impedir que Simon encontrase la corona. El Rey Hielo consiguió liberarse, y Betty fue transportada con el hombre normal, ahora Rey de Marte, donde Betty intentó curar su obsesión por Simon. El Rey de Marte esperaba que Betty aprendiera una lección en la cápsula de telemetría, la lección de que a veces, por nuestro propio bien, debemos aceptar la pérdida de aquello que más queremos. Algo que él tuvo que aprender cuando perdió a su esposa Margols, que fue devorada por Golp, una entidad de gran poder que representa el caos. Pero Betty había ideado un plan para recuperar a Simon y ayudar al hombre Rey de Marte a rescatar a Margols de las fauces de Golp. En el capítulo final de Hora de Aventuras, Betty puso en marcha su plan junto al hombre Rey de Marte. Usando a Maja como fuente de poder, realizaron un ritual para invocar a Golp. Después de que la Gran Guerra Chicle fuese evitada, el hombre Rey de Marte fue expulsado a través de un portal desde la dimensión de Golp, quien finalmente apareció y generó una poderosa energía que Betty quiso aprovechar para salvar a Simon. El hombre Rey de Marte le advirtió al Rey Hielo que solo él podía detener esta situación. Debía hacer que Betty saliera del trance para que Golp se marchara. Cuando lograron sacar a Betty del trance del ritual, Golp los devoró junto a Finn. En su interior, cada uno volvió gradualmente a su forma original. Simon recuperó su verdadera identidad y Betty recobró la cordura. El espacio se fue reduciendo cada vez más, pero Finn y Simon lograron escapar gracias a la canción de Vimo, entonada por todos los presentes. Esta melodía armoniosa contrarrestó la discordancia de Golp, creando un túnel de escape, pero Betty se sacrificó quedándose en el interior de Golp para intentar resolverlo todo. Se colocó la corona y deseó que Golp desapareciera, pero no funcionó. Finalmente, antes de ser completamente comprimida, deseó tener el poder de mantener a Simon a salvo. Como consecuencia, Betty y Golp se fusionaron en una sola entidad y se marchó a través de un portal a su dimensión. Antes de que el portal se cerrase, la corona cayó al suelo, Gunther la tomó y, al desear ser el Rey Helado, se transformó en la Cosa de Hielo. Más tarde, Simon apareció en el cuarto del tiempo de Prismo, aparentemente suplicando el regreso de Betty. Prismo parecía decir que no había nada que hacer, obteniendo un resultado similar al del hombre mágico cuando perdió a Margols y visitó a Prismo. Finalmente, en el desenlace del último capítulo, se vio a Simon pasando tiempo en casa de Marceline. Aunque aparecía sonriendo, dando a entender que seguiría adelante aceptando el sacrificio de Betty, no fue así. En el spin-off de Fiona y Cake, Simon vivía en la ciudad de los humanos de O, donde su hogar
era un museo del siglo XX. En una de las visitas conoció a Astrid, una niña fan de Fiona y Cake, que le pidió que firmara un ejemplar de su libro. Simon le dijo que él no fue quien lo escribió, que fue el Rey Helado, y tiró el libro a la basura. Simon parecía haber entrado en una etapa oscura. Extrañaba a Betty y además se sentía fuera de lugar al vivir en un mundo al que no estaba acostumbrado, pensando que aparentemente era más feliz cuando fue el Rey Helado. Finn se llevó a Simon de aventuras para animarlo, pero cuando sus caminos se separaron, Simon se quedó con una gran sensación de soledad, lo que lo llevó a hacer un ritual para intentar encontrar a Betty. Usando como batería a Ganso Manso, lo que consiguió fue sacar de su cabeza primero a Cake y en un segundo intento a Fiona. Cuando esto ocurrió, saltaron dos alarmas en el mando de Prismo, que, al ver a Fiona y a Cake en O, las transportó a su cubo. Viendo que Cake no era como él recordaba, le dio su forma ya conocida. Prismo transportó también a Simon y reveló que fue él el creador del universo de Fiona y Cake, y que ocultó ese universo en la mente del Rey Helado. Pero esa realidad perdió su magia cuando el Rey Helado volvió a ser Simon. A Scrappy, cuyo trabajo era verificar que las entidades cósmicas estuvieran haciendo lo correcto, se le notificó una infracción de Prismo, que había ignorado las dos alarmas, y decidió ir a hacerle una visita. Sospechando que Prismo escondía algo, finalmente encontró a Fiona, Cake y Simon. Scrappy quiso capturar a Fiona y Cake como evidencias contra Prismo, que le dio a Fiona un mando para que viajaran a otra realidad y consiguieran huir. Ahí comenzó la persecución por el multiverso, donde Scrappy intentó borrar a Fiona y Cake de la existencia y obtener pruebas contra Prismo por crear una realidad no autorizada. Simon decidió que para devolver la magia a la realidad de Fiona y Cake y que su universo no muriese con él, debería volver a ser el Rey Helado, por lo que comenzó la búsqueda de la corona por cada una de las realidades que visitaron durante la huida, ya que la corona de su realidad habitual se había fusionado con Gunther. Tras visitar diferentes realidades y pasar por muchas dificultades, Fiona encontró la corona entre las cosas del Rey Helado en la realidad en la que el Lich había extinguido toda la vida. Al estar frente al Lich, Fiona confesó que había ocultado la corona porque no quería que Simon volviera a ser el Rey Helado, aunque su mundo nunca llegara a ser mágico y pudiera desaparecer si Simon moría. Simon realizó un ritual para que Fiona y Cake volvieran a su cabeza, usando como batería al Lich. Una vez que entraron por el portal, Scrappy apareció, y antes de que le cortara la cabeza a Simon y de que éste se pusiera la corona, fueron interrumpidos por Golbetty, que los llevó a través de un portal a la dimensión donde habitaba. El Lich le pidió explicaciones a Golb, diciendo que tras cumplir su cometido como heraldo suyo, destruyendo toda la vida de su universo, se sentía vacío y sin propósito. Golbetty lo convirtió en una pieza verde de aquellas que siempre acompañaban su figura, abriendo la posibilidad de que el resto de piezas también fuesen en su momento heraldos de Golb. Simon le confesó a Golbetty que cuando realizó el primer ritual para encontrarla, solo quería disculparse. Sin embargo, al conocer a Fiona y Cake y ver que necesitaban su ayuda, decidió que volvería a ser el Rey Helado, para que su realidad pudiera mantener su magia y no desapareciese si él moría. Diciendo que finalmente tenía un propósito, estaba a punto de ponerse la corona, Golbetty lo interrumpió y envió su consciencia al futuro, canalizándola a través del cuerpo de Shermie. Shermie se quedó también en su propia cabeza, dejando que Simon tomara el control de su cuerpo, mientras él se entretenía jugando a videojuegos. Shermie y Beth habitan en la realidad habitual de Hora de Aventuras, pero 1000 años después de que fallezcan nuestros héroes, siendo, por lo que nos dio a entender la serie, la reencarnación de Finn en Shermie y de Jake en Beth. A través del cuerpo de Shermie, Simon, con la ayuda de Beth, intentó investigar dónde podía encontrar la corona, sin saber que esa era su propia realidad en el futuro, por lo que la corona era parte de Gunther, que se convirtió en la cosa helada al desear ser el Rey Hielo. Simon, buscando información sobre la corona, encontró un libro futurista holográfico donde se podían tomar decisiones. Ese libro narraba la historia de dos personajes llamados Casper y Nova, que se amaban profundamente, pero cuyos objetivos eran muy distintos. Simon tomó solo las decisiones de Casper, que estaban relacionadas con la búsqueda de la corona,
lo que resultó en que Nova quedara en grave peligro por seguir siempre a Casper en su búsqueda por la corona. Simon intentó volver atrás en el libro para elegir las decisiones de Nova y evitar el desenlace en el que Nova se sacrificaba, pero las decisiones de ese libro no se podían cambiar, siendo Casper y Nova una metáfora sobre él y Betty, pero también sobre la vida y las consecuencias de las decisiones. Mientras Simon estaba en trance, Scrappy intentó acabar con él y Golbetty lo impidió, dividiéndolo en pequeños escarabajos que finalmente consiguieron atravesar el portal de la cabeza de Simon. Al recomponerse, Scrappy comenzó a borrar desde dentro la realidad de Fiona y Cake. La conciencia de Simon regresó a su cuerpo y tuvo una conversación con Betty en su mente, en la que concluyeron que no se podía cambiar el pasado y que ambos, por su bien, debían seguir adelante por caminos separados, comprendiendo que aunque se amasen, él debía dejarla ir. Fiona consiguió llamar a Simon a través del teléfono que Cake le había dado a Petrikov y le dijo que su realidad estaba siendo destruida, pero que no quería que él volviese a ser el Rey Helado. Simon se deshizo de la corona, pero aún quería salvar a Fiona y Cake de Scrappy. Entonces, Golbetty hizo que Simon expulsara el mundo de Fiona y Cake en forma de diente de león, y Simon se lo entregó a Fiona a través del portal de su cabeza. Fiona deseó que su realidad se salvara, consiguiendo que fuera canon, formando parte del multiverso. Simon decidió ser tragado por Golbetty, pero ella hizo que Simon regresase a O. En ese preciso momento, se pudo ver a Golbetty tomando una nueva forma. Fiona se centró en mejorar y apreciar el mundo en el que vivía y siguió en contacto con Simon. Él le contó su aventura a Astrid, lo que la inspiraría para escribir Casper y Nova en un futuro. La lección que aprendió Simon de Fiona y Cake tras verlas luchar por su realidad fue que su vida también contaba, pero no fue su único aprendizaje, ya que finalmente interiorizó aquella valiosa lección que le quiso enseñar el hombre rey de Marte a Betty y que ella solo consiguió comprender al fusionarse con Golb. La lección de que a veces por nuestro propio bien debemos aceptar la pérdida de aquello que más queremos.